Hola, ¿me escucha? Tiene en la pantalla, hay un pequeño micrófono en el lado izquierdo, abajo. Déjame ver, yo le puedo habilitar el audio también desde aquí. ¿Me escucha? A ver. Hola a los que están aquí, a las que están aquí. Vamos a... Hola, ¿Cómo están? bien. Qué bueno, gracias por unirse a la conferencia. Vamos a ver si podemos hablar con la señora Luisa. Señora Luisa, si me escucha en la pantalla del programa. Un momentito. Ahora sí la escucho. Ajá, dime. Listo, ya. Ahora sí estamos escuchando y listo para comenzar nuestro conversatorio. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por Sí, aceptar la invitación de vuelta. sí, siempre. Bueno, pues igual que ayer, comencemos un poco como relatando el inicio del conflicto entre los constitucionalistas y los anticonstitucionales. ¿Qué pasó que detonó esta guerra, este enfrentamiento? Sí. Al finalizar la dictadura de Trujillo con el ajusticiamiento, luego bueno, de los intentos de Balaguer de quedarse en el poder, el Consejo de Estado toma el control del gobierno, convoca elecciones, las elecciones las gana el profesor Juan Bosch y el PRD. Esas elecciones, bueno, cuando toma posesión, a los 7 meses de tomar posesión, le dan un golpe de Estado. Estamos hablando de septiembre de 1963. Entonces, luego del golpe de Estado, pues se establece un gobierno de facto, un triunvirato. Y ese triunvirato, pues, como gobierno de facto, pues, eh, eh, tuvo pues un desempeño negativo. Claro, Entonces, tanto ilegal. la cúpula política, la cúpula política del PRD como los militares que apoyaban el gobierno y que eran parte del gobierno de Juan Bosch, los militares constitucionalistas, se organizaron para un contragolpe, o sea, de derrocar el gobierno de facto y retornar al orden constitucional. Entonces, al eso pasar, realmente la planificación no era para el 24 de abril. Lo que pasa es que se presentan una serie de hechos que hacen que los militares pues adelanten y tomen preso a un miembro de la jefatura de Estado Mayor, etcétera. Y entonces José Francisco Peña Gómez, a través de Tribuna Democrática, llama al pueblo a las calles a defender la Constitución y el gobierno de Bosch. El pueblo se tira a la calle y ese periodo, que es del 24 de abril al 28 de abril, es lo que se le llama la Revolución de Abril. ¿Y para cuándo tenían ellos pautado, vamos a decir, el plan de ataque, de contraataque? No, era más adelante, o sea, no era Tengo, que... tengo entendido que para enero era. No, pero no del 65, fue en abril, fue después. O Sí. sea, era más adelante porque ellos querían traer de regreso
al cabecilla del movimiento, que era el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Okay. Entonces, eso no se da. Fernández Domínguez no está en el país cuando pasa todo esto. Había mucha confusión. Esos 4 días fueron 4 días de mucha confusión. En medio de eso, quien estaba al frente en ese momento era el coronel Hernando Ramírez, que se retira, y quien da un paso al frente es el coronel Camaño Neñón, Francisco Alberto Camaño Neñón. Es un grupo pequeño de militares constitucionalistas, pero tenían todo el apoyo del pueblo y naturalmente de los organizados en el Partido Revolucionario Dominicano, en el PRD. A eso se unen más adelante los organizados en el 1J4, el Movimiento 14 de Junio, la agrupación política 14 de Junio, y el MPD, el Movimiento Popular Dominicano, y se une Le estamos escuchando cortado. Diferentes grupos política, pues, lo dominicano, él vendía con 42.000, en una revolución secular meses. Hola. Sí, un momento que se acaba de... Sí, a la última parte no la escuchamos bien. Que estaba silenciada. Bueno, Sí, y dura 6 meses esta guerra. Y Camaño entrega el poder en septiembre, y ahí inicia un periodo de transición donde, con el país ocupado, se organizan elecciones y estas elecciones está cortando. Señora Luisa, si me puede escuchar. ¿Me escuchas? Disculpe, vamos a hacer algo. ¿Me escucha? Hola. Hola. Parece que la señora Luisa tiene... ¿Me escucha? Su internet está un poco lento. Hola. ¿Me escucha ahora? Sí. Mire, Sí. Ok, yo le quité el video para ver si su internet va un poco mejor, porque se pone un poco lento por partes y nos dicen aquí que se escuchaba cortado. Entonces le voy a hacer la pregunta de que nos explique por qué el museo, en la parte del Salón de la Revolución, la entrada es el Puente Duarte. Sí, el Puente Duarte es la representación de la batalla que tiene lugar en el Puente Duarte, valga la redundancia, entre el pueblo dominicano y los militares golpistas del CEFA. Esa batalla es como el clímax de la resistencia, eso se da muy al principio, y es el pueblo de motus propio que se presenta en el puente a enfrentar a los militares que venían a tomar la ciudad de Santo Domingo. Era el momento de mucha confusión. Más adelante se suma Montejarache y los hombres ranas, y luego llega pues el resto de los militares constitucionalistas con Camaño a la cabeza, y ya es un ataque organizado, o una defensa, perdón, no es un ataque, una defensa organizada de la ciudad. Entonces nosotros quisimos representar
a través del puente el episodio de la Guerra de Abril, que realmente pues es la manifestación. Nosotros consideramos que el principal protagonista de la guerra es el pueblo dominicano. Bien, y cuando usted dice que fue el pueblo dominicano, una de las cosas que nos llama la atención es cómo fue posible lograr esa integración entre civiles y militares. ¿Cómo se dio eso? Bueno, mira, inicialmente el pueblo estaba decidido a volver al orden constitucional. Y cuando Peñagómez lo llama a tirarse a la calle, el pueblo se tira a la calle. Luego se unen los militantes de partidos organizados. Y más adelante se crea algo que se llaman los comandos. Los comandos constitucionalistas, donde la gente pues entonces se unía ya en una forma más ordenada, más organizada, dirigida por diversos grupos, diferentes grupos, los militares y principalmente el 14 de junio y el MPD, que tomaron control de algunos comandos, o sea, la organización, y naturalmente el PRD en completo, y luego, pues bueno, otros grupos menores. Entonces, a través de los comandos se da la integración organizada de los civiles dentro de lo que es la defensa de la ciudad. Yo no te escucho. Le decía, perdón, que hay personas también que le atribuyen esa posibilidad de nexo entre civiles y los militares al movimiento 14 de junio, sobre todo. Como siempre hacen como ese subrayado en ese movimiento. Y quería preguntarle que aparte de la batalla del Puente Duarte, que fue el punto clímax, ¿cuáles otras batallas se libraron previo a llegar entonces a ese punto decisivo? Mira, hay muchas escaramuzas, pero está la toma de la fortaleza Osama, es importante porque ahí pues se captura un bastión militar. Está la operación limpieza, que fue devastadora en la zona norte de la capital, sobre todo. Luego está los ataques del 15 y el 16 de junio por parte de las fuerzas invasoras. Y naturalmente está el asalto a San Francisco de Macorís, y hay diversos puntos, pero no se peleaba todos los días. Había momentos de cierta tranquilidad, pero realmente fueron 6 meses muy, muy intensos. ¿Me puede abundar un poco de qué se trató la operación de limpieza? La operación limpieza, mira, eso fue una estrategia que lo que quería era, se crea el corredor que divide la capital entre zona norte y zona sur. Entonces ellos querían limpiar la zona norte, o sea, exterminar la resistencia en la zona norte. Matan miles de civiles, muere muchísima gente, además de los militantes de partidos políticos y militares constitucionalistas. Entonces es una operación que se lleva a cabo para dividir las fuerzas constitucionalistas. Tiene bastante éxito porque la zona norte es devastada, y entonces la zona constitucionalista se reduce a unas 42 cuadras en el sur de la ciudad, que abarca en gran parte lo que hoy es la zona colonial, la ciudad colonial.
Eso quería preguntarle, ¿cómo funcionaba todo el tema de territorio? ¿Qué zonas se identificaron para cuáles de los bandos y cómo fue avanzando? Sé que mencionó San Francisco, también la zona norte, pero aquí en la ciudad de Santo Domingo, ¿cómo funcionaba la división de territorio y cómo se daban también esos puntos de encuentros? Mira, el corredor que dividía la ciudad, que bajaba por la calle Pasteur, fíjate, la zona constitucionalista, los constitucionalistas decidieron tomar el control de la ciudad colonial, que era el centro económico, comercial de la ciudad. Después de la guerra es que se saca todo, ahí estaban todos los bancos, todo. Entonces fue una estrategia que ellos diseñaron para la defensa de la ciudad, y entonces por eso ellos se repliegan alrededor, o sea, dentro de lo que es la ciudad colonial. El corredor que establecen las Fuerzas Interamericanas de Paz, o sea, los invasores, es un corredor que divide la ciudad, el norte, entre norte y sur, y baja por la calle Pasteur, Rosa Duarte, Pasteur. Entonces había que cruzar, ustedes deben haber escuchado en algún momento que hablaban de cruzar el cerco. Había que cruzar por ciertos puntos de control manejados por las tropas norteamericanas para ir a la zona constitucionalista. Había naturalmente toque de queda y todo el movimiento de inteligencia para poder determinar los puntos donde se reunían el alto mando constitucionalista, etcétera, y poder atacar. Yo recuerdo que mi mamá me contó en una ocasión que el buró militar del 14 de junio, del que ella era parte, habían 3 mujeres solamente en el buró militar, estaba reunido en el Parque Eugenio María de Hostos en una reunión secreta, y que fueron atacados sorpresivamente por las fuerzas invasoras con proyectiles y eso. Y eso era parte de todo lo que era el poder desarticular toda la ofensiva y la defensa de la zona constitucionalista. Entonces, fue una estrategia que fue exitosa para las fuerzas invasoras porque fue reduciendo y fue ahorcando a los constitucionalistas a una zona. Ahí es cuando sale la estrategia de sacar la guerra fuera de la ciudad de Santo Domingo, y es cuando organizan el asalto a San Francisco de Macorís, organizan en Santiago, pero en Santiago no tiene éxito, y hay varios puntos ya en el norte donde pues hay combates, como una forma de quitar presión a Santo Domingo. Eso a grandes rasgos es parte de lo que pasó, el desenvolvimiento de cómo fueron asfixiando al movimiento constitucionalista. Ahora se oye una música de alguien. Yo no te escucho. Sí, que le preguntaba, que me llama la atención por qué no lograron tener éxito en Santiago. Fue delatado. Generalmente ese tipo de cosas descubrían los movimientos, se llevaron muchas armas, pero fue delatado, y entonces los militares golpistas y las fuerzas interventoras tomaron la delantera. Entonces, eso pasó. Sí, no, es un tema de fichas adelantadas, estrategia y movilización totalmente. Además, ellos tenían control del país. Ya. Eran demasiados. Ok. ¿Pero por qué ganaron tanta fuerza igual? No, adiós, y no desembarcaron 42,000 marines.
Ok, sí, no, claro, pero 42.000 marines es una fuerza monstruosa sí, porque para eso un país, porque no es la República Dominicana del 2020, estamos hablando de 1965, donde sí, había una población de alrededor de unos 3 millones de personas. sí, porque ellos tienen el apoyo de los marines norteamericanos luego que se sienten entonces derrotados, que ya pierden, Exacto. vamos a decir, Cuando ellos pierden, los militares golpistas pierden y piden la intervención de los Estados Unidos bajo la excusa de que los comunistas están tomando el control y que República Dominicana se va a convertir en otra Cuba. Esa es una excusa que ya fue desmentida de todas las formas posibles. El asunto es que cuando desembarca, eso es una fuerza monumental, o sea, 42.000 marines en un país de 3 millones de personas, es una fuerza muy difícil de enfrentar. Ese es el gran mérito y la gloria de los constitucionalistas, que enfrentaron al ejército más poderoso del mundo y lo obligaron a negociar. claro. ¿Y cómo más ellos instrumentaron la lucha? Es decir, aparte de los combates y los enfrentamientos, ¿cómo más se pudo instrumentar? ¿Qué otras cosas les servía a ellos de instrumento? Cuando dices ellos, te refieres a los A los constitucionalistas. constitucionalistas. Ya. Bueno, mira, por eso nosotros decimos que el pueblo dominicano es el gran protagonista de la Guerra de Abril. Cuando un pueblo está decidido a no dejarse pisotear, se presentan muchas cosas. Entonces, los constitucionalistas sobrevivieron gracias al apoyo del pueblo dominicano, que cruzaba el cerco, llevaba medicina, llevaba comida, apoyaba. Hubo gente que se mudó a la zona para que hubiese más civiles para poder enfrentar los bombardeos o el deseo de bombardear. A eso se unen los esfuerzos internacionales a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Francia, que estuvo al pie del cañón, la misma Rusia, parando a los Estados Unidos, porque la OEA le dio luz verde totalmente. Entonces, en medio de todo eso es que vienen los ataques del 15 y el 16 de junio. No hay nada que te dé a ti más fuerza que el tú luchar por algo en lo que tú crees. Entonces yo creo que esa fue la base de la fuerza de la resistencia de los constitucionalistas. El apoyo del pueblo y esa convicción de que estaban haciendo lo correcto. Quiero sí decir que, porque se ha querido dar la impresión de que los constitucionalistas ganaron la guerra, no fue así. Y es tanto así que nosotros nos quedamos con el último presidente de la dictadura de Trujillo y una dictadura que terminó de exterminar a los constitucionalistas y a todas las fuerzas liberales del país. Entonces, realmente la victoria fue una victoria moral que sirve hoy en día de ejemplo. Después de eso, jamás nadie se ha atrevido a hablar de golpe de Estado en República Dominicana. Entonces, fue una lección. Hubo conquistas importantes, entre ellas hay que citar definitivamente la conquista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se convirtió en el centro de estudio del pueblo, en una concentración donde pues el pueblo tenía acceso, porque la gente cree, a veces los jóvenes a veces creen que cualquiera podía estudiar y no era así. A partir de abril del 65 se abrieron muchos caminos de un pueblo oprimido durante más de 30 años por una dictadura que eligió un camino democrático que fue cercenado en 7 meses y que luego nos ha dado muchísimo trabajo volver a encauzar. Entonces, todas las conquistas que nosotros tenemos hoy en día fueron a partir de abril del 65 y a partir de ese momento pues empezaron
a, a sumarse una serie de cosas. Y todo eso se da, y hay que decirlo, todo eso se da gracias al 30 de mayo. El 30 de mayo es la gesta más importante del siglo XX. Es la que cambia el curso de la República Dominicana. A partir de ese momento que se abre, se tumba esa muralla de la dictadura, a partir de ese momento, entonces el pueblo vuelve a vivir lo que es una libertad real. Y no, después de conquistarla finalmente en el 78 con la salida de Balaguer, no la hemos vuelto a perder. Entonces eso es importante. Es un proceso de varios años donde en abril del 65 tiene una cúspide, pero en un clímax, pero eso continúa. Hay 12 años de lucha, de guerra no declarada. Es una primera semilla que se siembra en ese momento. Bueno, yo diría que la semilla la siembra el 30 de mayo, es el primer florecimiento. Sí. El primer florecimiento de ese árbol que viene creciendo es abril. Abril hace así y profundiza las raíces, fortalece las ramas. Y a partir de ese momento el pueblo dominicano sabe lo que es la libertad, sabe con sus limitaciones lo que son sus derechos, y muchas de esas conquistas se han mantenido y han habido otras conquistas. Entonces, abril lo que demuestra es la voluntad de un pueblo por su autodeterminación. Un pueblo que decide lo que quiere. Eso es abril. Señora de Peña. Sí. Si me permite una pregunta. Perdona que te... Sí, perdón, dame un momentito, que tenemos en el chat una pregunta y luego entonces te dejo pasar o la escribes por ahí. Dame un momentito, había una pregunta pendiente. Le iba a preguntar justamente Yasmín Brito, que se encuentra aquí en la reunión, le pregunta que quiere saber su punto de vista, ya que usted menciona el 30 de mayo. Ella quiere saber su opinión acerca de la participación de General Inver Barreras, que participó en el ajusticiamiento a Trujillo, pero que en esa ocasión ya de la revolución toma entonces una contra del gobierno de Bosch. Sí, mira, para comprender eso hay que irse al antitrujillismo de los años 40 y los años 50. Don Antonio, el general Antonio Inver Barrera, tiene un mérito en su participación en el ajusticiamiento de Trujillo que nadie se lo puede regatear. Eso ya le ganó un espacio. ¿Qué pasa después de eso? Los antitrujillistas tenían una cosa en común, que era derrocar a Trujillo, pero eran de diferentes líneas políticas, de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, anarquistas, comunistas, socialistas, había de todo. Cuando ya Trujillo no está, empiezan a marcarse las diferencias. Cuando viene el gobierno de Bosch, Bosch propone algo, que es borrón y cuenta nueva. Una especie de amnistía no declarada a los esbirros de la dictadura y a los crímenes de la dictadura. Hay un sector del antitrujillismo que no acepta eso y se convierte en enemigo de Bosch. Estamos hablando de que el golpe de Estado es posiblemente el episodio más vergonzoso en la historia dominicana porque se da entre antitrujillistas que se enfrentan por una posición política. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando hace así y el movimiento de Bosch y Bosch y el PRD le da cabida a jóvenes militares como Fernández Domínguez, Camaño y otros que eran militares trujillistas, hijos de asesinos trujillistas, el general Fausto Camaño y el general Ludovino Fernández, tenían su propio cementerio. Ahí hay un cisma, un rompimiento entre esos grupos. Entonces, ahí empiezan las diferencias fuertes.
cuando viene la revolución de abril, estamos hablando de que de un lado hay militares trujillistas y militares constitucionalistas, del otro lado hay militares antitrujillistas y militares trujillistas, o sea, fue una mezcla de todo terrible. Eso de ninguna manera justifica el pedir una invasión para tu país, el que tú apoyes el avasallar la soberanía de ninguna manera, o sea, que no se entienda que lo que yo estoy diciendo es justificando a uno u otro, sobre todo a aquellos que eligieron enfrentar con ayuda extranjera. Eso nunca. Como dominicana, y eso es una posición muy particular mía, no del museo, mía. Ya el museo es una institución que no tiene posición política, ¿no? Entonces, eso pasa. Inver Barrera lo sacan como una carta bajo la manga, porque estamos hablando de un gran personaje que terminó con la dictadura, y lo ponen al frente del gobierno de reconstrucción nacional como una forma, como una contraparte del gobierno de Camaño. Ahí pasó de todo, porque imagínense, entre antitrujillistas que fueron en un momento torturados o que sus familias fueron asesinadas por el papá de Camaño o torturados por el mismo Camaño. Camaño era jefe de los cascos blancos. Por un lado, pero por otro lado, entonces el otro que participa en el ajusticiamiento de Trujillo, pero que llama a tropas extranjeras. Yo me imagino que para mucha gente fue un momento muy difícil para tomar posición. Mucha pluralidad en ese momento. Y había mucha confusión, pero hay que, por ejemplo, yo quiero poner como ejemplo a un grupo de mujeres que hay que reconocer, que son doña Chana Díaz, viuda Díaz, la viuda de Juan Tomás Díaz, doña Lindín, la viuda de Huáscar Tejeda, doña Aida, la viuda de Antonio de la Maza, que en un momento dado, cuando se decide la operación limpieza y Antonio Inver va a bombardear la zona constitucionalista, ya se le presentan a Antonio Inver y le dicen: supimos que tú vas a bombardear a los constitucionalistas. Vinimos a decirte que nosotros vamos para allá, para cuando tú bombardees nos mates a nosotros también, a las viudas de tus compañeros. Entonces hubo gente clara, hubo gente confundida, hubo gente que prefirió esperar, hubo de todo. Fueron 6 meses terribles. Natural, porque es como usted dice, también es difícil juzgar desde en este momento la posición de cada quien. Obviamente todo dependerá de qué posición se tomó, pero sí que hay que reconocer que fue un momento muy difícil para... No todo el mundo tiene esa capacidad de en ese inmediato momento entender el escenario y la situación. Exacto. Había que tener conciencia política, hay muchos factores. Y te lo está diciendo alguien cuyos padres, ambos, mi padre y mi madre, fueron parte del movimiento constitucionalista y eran militantes del 14 de junio. O sea, en mi casa lo que se me enseñó es eso. Sin embargo, uno tiene que tener la capacidad de alejarse y ver la posición de todo el mundo y entender que las personas cometen errores. Entonces, yo creo que la posición del general Inver Barrera fue en su momento, para aquella que me hizo la pregunta, una gran equivocación. Y nada, hay que entender que las personas cometen equivocaciones, eso no le quita su gloria de haber sido participante del ajusticiamiento de Trujillo, que abrió las compuertas, que rompió esa muralla y que le permitió al pueblo dominicano volver a experimentar la libertad. Entonces hay que ser justos, así como nosotros reconocemos que, por ejemplo, el glorioso coronel de abril, Francis Camaño, fue en un momento militar trujillista, jefe de los cascos blancos. En abril se reivindicó
cambió su posición y defendió la soberanía nacional por encima de todo. Entonces, perdón. Ajá. Quería preguntarle para que los que estamos aquí sepan bien quiénes eran los cascos blancos y luego de eso entonces tenemos un comentario de un usuario aquí que se llama Cultura Cómica. Sí, mira, los cascos blancos eran lo que ahora son los cascos negros. Lo que pasa es que los cascos negros hoy en día, en el 2020, no son los cascos negros de los 12 años. Los cascos blancos era una unidad de la policía antimotines y represiva, que, bueno, reprimía al pueblo. Hay una historia interesante de una manifestación en el Parque Independencia, creo, si no me equivoco, que era del 14 de junio, que Camaño llega con sus cascos blancos y le dice que tienen 3 minutos para desalojar el parque y ya van 2. Y se armó un corredero, imagínate tú, o sea, todo el mundo corriendo. Entonces, hay que entender eso. Los militares tienen una formación, siguen órdenes, son militares formados dentro de la dictadura. No tenían la capacidad de desarrollar criterios y pensamientos propios. Por eso es que ellos son tan especiales, Fernández Domínguez, porque rompen con ese esquema y logran traspasar eso y tener sus pensamientos propios. Entonces, todo eso es parte de un periodo muy convulso en el país y en el mundo. Estamos hablando de los años 60, donde al mismo tiempo, cuando nosotros miramos hacia el gigante del norte, vemos los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, los asesinatos de presidentes, de candidatos a la presidencia, de hombres como Martin Luther King. Entonces, estamos hablando de una década dentro de lo que es la Guerra Fría. Una Guerra Fría donde están patrocinando y estableciendo dictaduras en el resto de Latinoamérica. O sea, dentro de todo eso es que se da ese primer gobierno democrático, ese golpe de Estado, esa revolución de abril. Entonces, siempre hay que ver el cuadro mayor y así uno logra entender por qué viene esa intervención, cuáles papeles juegan uno y otro, porque dentro de los antitrujillistas habían anticomunistas acérrimos, anticomunistas histéricos, y habían otros que eran comunistas, pero que en su momento estaban todos del mismo lado, que era derrocar a la dictadura. Cuando ya la dictadura no está, entonces ya el panorama es diferente. Así es. Podemos pasar con el comentario de Cultura Cómica. Sí. Bueno, un honor que me permitan estar aquí, más que nada. La pregunta mía viene con relación a Agustina Rivas, el personaje que se conoció más adelante como la legendaria Tina Bazooka. Fuera de su influencia inspirando a los que lucharon en esa época, ¿cree usted que ella tuvo una repercusión real o cuál fue el impacto que tuvo el personaje en la lucha? Ya, mira, por lo general, las mujeres organizadas no estaban al frente de la batalla. A ver cómo yo lo expreso sin que se vea o se escuche. Tampoco la mujer del pueblo estaba. Eran personajes muy particulares, de un sector muy particular, que no tenía nada que perder. No tenían ningún tipo de miedo. Sí, las mujeres jugaron un papel importante. Yo no conozco la intimidad de Tina Bazooka. O sea, yo conozco los testimonios, la leyenda, igual, yo diría que casi igual, a lo mejor un poco más que ustedes. Entonces, yo no creo que ella haya sido un personaje determinante, ¿eh? Ella fue una mujer que aportó, como muchísimos otros. Realmente, durante la guerra,
Mira, hay que citar a tres personajes importantes: Francis Camaño, Montes Arache y Fafa Taveras, como jefe del 14 de junio. ¿Por qué Fafa Taveras? Porque Juan Miguel Román, que era realmente el jefe del 14 de junio, cae asesinado, cae en combate el 19 de mayo junto con Fernández Domínguez. Entonces Juan Miguel y Fernández Domínguez, que se suponía debían ser la cabeza de esa revolución, caen muy al principio, 19 de mayo. Entonces quedan estas personas que Fafa hace así y toma el control del 14 de junio, los recompone y no permite que se destroce, porque la muerte de Juan Miguel destrozó al 14 de junio. Francis Camaño al frente de la parte militar y naturalmente el coraje, la valentía de Montes Arache y los hombres rana. El resto de las personas iban detrás de ellos. Entonces, ese es un análisis que yo hago luego de escuchar cientos de testimonios y leer cientos de testimonios. Esos son los personajes a partir de mayo, primordiales en la guerra. Antes de esos están, como yo te digo, Juan Miguel Román y Fernández Domínguez, que son inspiradores. Y naturalmente hay un personaje importante dentro del 14 de junio, que es Homero Hernández, que encabeza, organiza una serie de operaciones militares importantes. Le da un carácter diferente a la participación de la mujer. Él no creía en ese asunto de la rama femenina que se da tanto en los partidos políticos. Él creía que una militante, hombre o mujer, eran iguales. O sea, un militante es igual y dependiendo de su posición, o sea, porque fuera hombre o fuera mujer. Entonces él fue un precursor en ese sentido. Fue un hombre muy valiente que dirigió grupos importantes, la parte del Buró Militar del 14 de julio, donde ahí se destacaban gente como Baby Mejía y bueno, otros más. Pero realmente la mujer no participó en combate. Puede haberse visto en algún momento, pero la mujer dominicana no participó en combate, no se le permitía. Sí, incluso hay varios testimonios de algunas, vamos a decir, combatientes que relatan cómo incluso estaban preparadas porque venían de Cuba, de haberse preparado y formado para cualquier guerrilla, y como quiera no se les permitió ir a la primera línea de combate. Las mujeres sí cuentan que eran apoyo logístico, que sí había una diferencia en que ellas hicieron frente a que no iban a hacer solamente labores domésticas, y por eso se involucraron en el tema de logística. También se formaron en lo que fue la Academia 24 de Abril, que por favor, señora Luisa, si nos puede contar un poco más detalladamente qué fue la Academia 24 de Abril, pero las mujeres estuvieron en esa academia y también formando otros civiles. Sí, bueno, yo puedo decir que mi mamá nunca fregó un plato, nunca cocinó nada, nunca lavó nada, y puedo dar el testimonio que ella me dio de que en un momento le pidieron que hiciera algo doméstico y Homero Hernández le dijo, compañera, usted es una militante y usted es una dirigente dentro del 14 de junio, usted no está aquí para eso. Que cada quien se haga lo suyo. Entonces, claro, mi mamá era del Buró Militar, y desarrollaba actividades de logística. Está Piqui Lora, por ejemplo, que también, aunque Piqui se cuidaba, porque ya ella tenía a Patricia,
pero Piki estuvo al frente, pero nunca en primera línea, no se le permitía a las mujeres. Sí se vieron envueltas, yo recuerdo un testimonio de Conchita Martínez, cuando el ataque a las aduanas, que ella estaba en las aduanas, y ella dice que ella después regresó a ver por la ventanita por la que ella se había salido, y que ella dice, ella misma me contó, yo no entiendo cómo yo pude llegar a esa ventanita y cómo pude salir por ahí. O sea que los momentos, eso hay que vivirlo, eso hay que entenderlo. Eso solo el que lo vive, que te puede. Ella dice, yo no entiendo cómo yo salí por esa ventanita en medio del bombardeo. O sea que se vieron envueltas en momentos fuertes. En momentos del ataque, el 15 y el 16, mi mamá me contó en un momento, y la saco porque tengo muchos testimonios de ella y yo hablábamos mucho de eso, que a Mauri, Germán, fue y le dijo, Cristinita, fíjate, nosotros no tenemos para dónde coger, ellos están de enfrente y lo que tenemos detrás es el mar. Toma estas pistolas porque si ellos penetran, para que no te maten sin tirar un tiro. Pero mi mamá me dice que ella jamás disparó nada, que ella ni siquiera en ese momento, porque no lograron penetrar. Los constitucionalistas detuvieron la entrada y fue cuando se queman las aduanas y bueno, una serie de estrategias y no pudieron penetrar. Francia, que se negó a pararse del Consejo de Seguridad y tuvieron que detener el ataque. Entonces, realmente ellas transportaban armas, pero el combate no. En cuanto a la academia militar se creó no solamente para instruir a la gente, sino también como una forma de mantener la moral, de subir la moral. Okay. En un momento en el que estaban rodeados por 42,000 militares, con un armamento, artillería pesada, y era una forma de mantener a la gente activa y poder, y que estuviera entrenada. La academia, hay muchas fotos de eso, de los entrenamientos, de las clases y eso. La academia sirvió para mantener alta la moral de los constitucionalistas, porque tiene que haber sido muy difícil. O sea, tenía que haber escasez de todo. Todos los días había muertos nuevos. Muere gente como Fernández Domínguez y Juan Miguel Román y otros más, ¿entiendes? Entonces, la gente se va desmoralizando, se va sintiendo derrotada. Entonces, la academia sirve para eso. Ese fue el objetivo de la academia, inicialmente. Ok, ya entiendo un poco mejor. Gracias por contarnos también parte de su testimonio, de su conversatorio con su mamá. De verdad que para nosotros es un privilegio poder contar con testimonio tan cercano también a esta revolución, y que viene como a recordarnos y a marcar esa importancia que tenemos nosotros de volver a conectar con estas luchas, que incluso ahora más que nunca debe hacernos resonancia de qué significa verdaderamente también luchar por su país. Tenemos también una intervención aquí, otra pregunta de Mariel, que se encuentra presente. Ella pregunta, ¿qué tan cierto es lo que para los 60, durante Bosch, después de Bosch con Balaguer, habían fuerzas fuertes comunistas? ¿Tenían esas fuerzas comunistas el poder de imponerse como para ser usada la fuerza en contra de sus militantes? ¿Cómo se hizo? No. El izquierdismo nunca, la izquierda dominicana nunca tuvo posibilidad eso era un sueño. Nunca tuvo posibilidad de capturar el poder, ni siquiera a través de una revolución.
dentro del contexto de la Guerra Fría, eso era prácticamente imposible después de haberse dado en Cuba. Realmente hay que también a eso sumar lo siguiente: el pueblo cubano de los años 50 no era el pueblo dominicano de los años 60. El pueblo dominicano es esencialmente conservador en más de un 60%. En ese momento eran más, muy religioso. No había posibilidad de una revolución comunista. Además, no eran tantos tampoco. Y cometieron muchísimos errores. Pero todo dentro del contexto de la Guerra Fría. Hay que decir algo, mira, la contrarrevolución y el exterminio de las fuerzas liberales, porque está la izquierda revolucionaria, pero está la izquierda democrática, ¿eh? Entonces, dentro de eso, el Santo Domingo fue un laboratorio. Creo que, si no me equivoco, se llamaba Plan Camelot. Fue un laboratorio para el resto de América Latina. Y aquí en República Dominicana fue completamente exitoso. Fue tan exitoso que en el 2020, en la República Dominicana, no existe la izquierda como opción de poder. Y cuando hablo de la izquierda, me refiero a la izquierda democrática, no a la izquierda revolucionaria, esa desaparición en los 12 años. Entonces, no existe la izquierda como práctica política, como opción de poder en la República Dominicana. Nosotros las opciones que tenemos son todas de derecha. Centro derecha, un chin más para el extremo, pero entonces ese plan de exterminio fue un laboratorio en República Dominicana y fue exitoso dentro de lo que fue la Guerra Fría. Entonces, no había posibilidad. Todavía hay gente que cree que sí, que podían. No, pero bueno, los resultados hablan por sí mismos. O sea, claro que no podían. No podían y no pudieron y nunca van a poder en las próximas décadas. O sea, la recomposición de toda la cúpula política, de todo el mundo político en la República Dominicana, llevará mucho tiempo. Ya se están viendo señales de que hay inquietudes, pero eso lleva muchísimo tiempo, porque es que aquí no hay conciencia política, no hay conciencia ciudadana, no hay una formación, no hay una práctica de conciencia ciudadana, ¿entiendes? Eso fue cercenado en los 12 años. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es producto de esos 12 años de Balaguer. La clase política dominicana es producto de lo que pasó en esos 12 años. Entonces, los jóvenes les toca formarse, hay que formarse y hay que aprender de las experiencias, y esa es la razón por la que existe el Museo de la Resistencia. Hay que aprender esa experiencia para no cometer los mismos errores y para ir construyendo una sociedad mejor. Y una sociedad mejor no necesariamente tiene que ser de izquierda, de derecha, es una sociedad que le garantice los derechos a los ciudadanos, los derechos mínimos, por lo menos los mínimos, a todos los ciudadanos. Entonces, todo eso que pasó en el siglo XX, esos 70 años de lucha, tiene su resultado, y nosotros tenemos muchísimas conquistas y nosotros vivimos en democracia, pero faltan muchas cosas todavía. Entonces, es un proceso. Ya que menciona el museo, quisiera también que habláramos un poco de eso, de que la memoria es un derecho y cómo existe ese vacío en nuestras leyes, en nuestra Constitución, del reconocimiento al derecho de la memoria. ¿Qué es y cuál es qué resulta
¿Cuál es el resultado de no tener esto contemplado? Mira, nosotros, esto es un análisis muy particular. Nosotros creemos que el desconocer el derecho a la memoria es parte de todo el proceso de transición abortado a la democracia, donde definitivamente es más conveniente tener a un pueblo que no conozca su pasado y no reconozca ese pasado. Entonces, todo eso empieza con un proceso que aquí no se dio de justicia transicional, de comisión de la verdad, de estudio de los hechos, de que haya un récord de qué pasó, cómo pasó y a quiénes le pasó. Ese es el primer paso para aplicar lo que es el derecho a la memoria, comprender lo que es el derecho a la memoria, que va de la mano con el derecho a la verdad. En nuestro país nos falta eso, nosotros nos saltamos esa parte y no nos la saltamos de forma casual. Eso fue parte de todo el plan desarrollado en República Dominicana. Y volvemos al punto anterior, o sea, lo que nosotros vivimos hoy en día es producto de los 12 años de Balaguer, que toman el poder después de la dictadura de Trujillo y se da la tarea de borrar una serie de cosas que lo comprometían a él y comprometían a la dictadura y bueno. Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo, como eso no se enseña, pues se va perdiendo. Las generaciones que los vivieron, vamos a calcular, o sea, de abril hace 55 años, del ajusticiamiento y de la dictadura hace 60. O sea, ¿cuál es la edad de vida de los dominicanos? ¿Cuánta gente quedan de esa edad? ¿Entiendes? Entonces, todo eso es un plan, nada de eso es casual. O sea, no crean que eso es casual, no lo es. Eso es parte de un entramado, de un plan, simple y sencillamente, que se enmarca en lo que es la dominación y el juego de la geopolítica, y por eso es que uno tiene que salirse de lo local, ver lo regional y ver lo mundial y ver cómo se van moviendo las fuerzas. Y de esa forma uno comprender muchas cosas que pasan. Entonces, el derecho a la memoria es algo que nosotros todos debemos luchar porque se reconozca, se respete, se reconozca como un derecho. Pero eso le corresponde a la sociedad dominicana, o sea, al pueblo dominicano, el exigir eso. Los gobiernos no lo van a hacer por sí mismos, tienen otras prioridades. Entonces... ¿Y usted considera que podemos hablar verdaderamente de democracia si no existe el derecho a la memoria, ese reconocimiento? O sea, como personalmente... Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, sí, podemos hablar de democracia ¿verdad? Porque tenemos elecciones libres y demás, pero... No, porque la democracia básicamente es que se impone la voluntad de la mayoría sobre la minoría, respetando el derecho de las minorías. Esa es un resumen de lo que es una democracia. Entonces, eso no quiere decir que sea perfecta, que nosotros tengamos todo lo que nosotros nos merecemos o todo lo que nosotros tenemos derecho. No, esas son las luchas que tiene que encabezar tanto la sociedad, el pueblo, en el caso de nosotros, o sea, los dominicanos. Pero claro que sí, o sea, la democracia no es nada más que las elecciones. Mira, la democracia, nosotros estamos tan bien, porque la gente cree, como nosotros tenemos contacto con otros países, y ahora mismo, lo que nosotros estamos viviendo aquí, esta cuarentena, la pandemia y todo eso, y yo estoy en un grupo que es la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos de Latinoamérica. Y nosotros conversamos todo el tiempo sobre qué está pasando en cada uno de nuestros países. Miren, señores, ustedes no tienen idea, nosotros estamos muy bien.
en comparación al resto de Latinoamérica, Sí, en cuanto a reconocimiento de derechos, exigencias de la población y en lo que se miden las fuerzas del orden, el Estado, el gobierno, en el trato hacia la población. O sea, hay sitios, hay países donde una serie de cosas que aquí se está haciendo el esfuerzo, ni siquiera se contemplan. Entonces, eso no quiere decir, cuando yo digo eso, no quiere decir que nosotros, que es perfecto lo que tenemos, ni mucho menos. Pero en comparación con otros países similares, estamos muy bien. Y eso es producto de las luchas que en diferentes momentos ha tenido el pueblo dominicano. Cuando pasó fue en febrero, ¿verdad? Estamos en abril. Sí. El asunto de las elecciones municipales. Yo recuerdo que en un chat alguien dijo que, bueno, que la democracia había muerto. Y yo por lo general no comento. Y en ese momento le dije, yo no creo que la democracia esté muerta. Yo no creo que el pueblo dominicano acepte que su democracia esté muerta. No, porque si yo qué, y no dije más nada. Un par de días después o al otro día, empezaron las manifestaciones y la presión. Yo no voy a juzgar ni a omitir, no voy a hacer ningún juicio de valor sobre las manifestaciones, una cosa u otra. Pero sí hay algo, y es que el pueblo dominicano en cada momento que ha sentido que después del ajusticiamiento se ha pretendido cercenar una serie de derechos, sobre todo las libertades, ha salido al frente de una forma u otra. Entonces, eso es algo que nos dejó abril. Eso nos dejó abril. Entonces, eso es importante conservarlo dentro de lo que es el ejercicio democrático. Eso no quiere decir que uno salga, porque la democracia tiene reglas, y eso no quiere decir que uno salga a pasarle por arriba a las reglas. No. Hay formas de cambiar las reglas dentro de un sistema democrático, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Defender la democracia y pues trabajar sobre eso. Dime. Sí, hay reglas y también hacer conciencia de que la democracia también es un proceso de día a día. O sea, todavía no podemos hablar de una democracia totalmente consolidada, pero que sí tenemos conquistas democráticas y que debemos seguir entonces fortaleciendo ese sistema democrático. Claro que sí. También nos preguntaban por Instagram cuando publicamos que si existe un anteproyecto de ley del derecho a la memoria. No, como tal no. Existe una propuesta para la creación de una comisión de la verdad como un primer paso para ir sentando las bases para un proceso de reconocimiento del derecho a la memoria. Pero como tal no. Hasta donde yo sé, en España existe la ley de memoria histórica, en Argentina hay algo, pero como tal, lo que se han ido dando pasos en diferentes países, se han dado pasos que te van llevando uno a otro y uno va subiendo los escalones. Nosotros aquí empezamos con una institución como el Museo de la Resistencia que ha ido sentando las bases y la gente se ha ido preguntando y cada vez más personas tienen inquietud sobre eso. Pero no existe un proyecto y sería interesante eso plantearlo realmente. ¿Y el museo es un proyecto gubernamental o cómo funciona? No, nosotros somos una organización no gubernamental
completamente independiente. Nosotros recibimos fondos del Ministerio de Educación por medio de un acuerdo para formar parte del currículo de educación no formal, de complemento en el aula sobre ese periodo histórico, pero nosotros somos independientes. El museo por sí mismo, hoy en día el museo es una fundación donde pues hay alrededor de 80 miembros, una cosa así, hay un consejo directivo que se elige cada 2 años, y una serie de cosas como cualquier otra organización no gubernamental. Nosotros sí tenemos que reconocer que definitivamente desde el momento que inició el proyecto hasta el día de hoy, todos los gobiernos, democráticos todos, han reconocido al Museo de la Resistencia y la independencia en pensamiento del Museo de la Resistencia. Eso ha sido algo determinante en el poder continuar. O sea, a nosotros nunca nadie nos ha dicho, tú no puedes decir tal cosa o di tal otra. No. Cuando digo nosotros me refiero al museo en sí. Entonces, eso es importante porque eso refleja una voluntad de la clase política dominicana de empezar a reconocer el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Entonces, es interesante. Es posible que nosotros estemos ya cerca de un momento en el que se pueda presentar un proyecto de ley sobre eso. Aquí hay varias preguntas que yo estoy leyendo. Sí, hay varias preguntas aquí. Justo estaba diciendo que casi le daba paso a esas preguntas, porque como habíamos aperturado algunas preguntas por el Instagram, quería terminar de esas. Y para cerrar un poco la parte de todo el tema de ley y también cómo surge el museo, queríamos también saber como una calificación suya o por lo menos algún tipo de análisis o comentario sobre cómo se cuenta la historia en las escuelas. Y me agrada mucho saber que tuvieron esa cooperación con el Ministerio de Cultura, pero queríamos saber, de Educación, perdón, cómo usted entiende de qué manera se cuenta esa historia y si eso tiene también que ver en la forma en la que a veces en la que se legitimiza demasiado todavía el tema de la mano dura, de esa autoridad que hace referencia a un trujillismo. Mira, tú me estás hablando de 2 cosas diferentes, que parecen ser la misma, pero no. Mira, el asunto de la legitimación de la dictadura, que es un proceso que se da, que es el proceso del revisionismo histórico de las dictaduras, que no se ha dado aquí nada más, se está dando ahora mismo en toda Latinoamérica. En nuestro caso, le ha favorecido el hecho de que no haya habido comisión de verdad, de que no haya habido una revisión y un informe real de lo que pasó, cómo pasó y a quién le pasó. Eso, por un lado, es parte de un proceso trunco de transición a la democracia, donde muchas de nuestras instituciones todavía conservan el espíritu de la dictadura. ¿Ok? Sí. Nosotros le decimos a los visitantes, yo en particular, cuando pasamos por el área de la sala de los mitos de la era, nosotros le hacemos una pregunta al visitante y el visitante tiene que contestarse a sí mismo, no a mí. La pregunta no es para que me la conteste a mí y la comparto con los demás. Cuando usted está en la calle, si usted está en la calle a las 2:30 de la mañana y lo detiene una patrulla de guardia o lo detiene un guardia, ¿cuál es, oye la expresión, un guardia, cuál es su primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? Entonces, eso que a nosotros nos pasa es una muestra de que el proceso de destrujillización de la sociedad dominicana no está completo, es inconcluso. ¿Ok? Entonces, de ahí viene el asunto
de que aquí lo que se necesita es una mano dura. Es porque realmente ese proceso de destrujización y de transición a la democracia no se ha concluido porque no hubo justicia transicional. Exacto. Eso es una cosa. La otra pregunta, que es ¿cómo se enseña la historia? Mira, hay algo que se llama libertad de cátedra, que los profesores dentro del currículo pueden girar hacia un sitio o hacia otro. Sí puedo decirte que los libros de historia a partir del 2011, que es el momento de apertura del Museo de la Resistencia, fueron reformados en el Ministerio de Educación y está incluido hasta los 12 años de Balaguer. A nosotros nos consta, porque yo los vi, que muchos técnicos del Ministerio de Educación iban y aún van al Museo de la Resistencia y toman notas. ¿Ok? Y puedo decir que muchas partes de esos textos relata la historia muy cercana a lo que nosotros relatamos en el museo. Y eso es importantísimo porque eso quiere decir que el derecho a la verdad se está imponiendo. Ahora bien, hay que entender que la transformación del pensamiento tiene que pasar por una generación. Los que nosotros estamos enseñando ahora son todavía niños, adolescentes, preadolescentes, que van a pasar a la universidad. Nosotros recibimos muchos estudiantes universitarios también, que luego van a ser parte de la vida productiva y dentro de 10 años puedan tener posiciones de poder dentro de la sociedad para aplicar transformaciones. Entonces, eso es un proceso que no se termina. Por eso nosotros en el Museo de la Resistencia creemos en la educación. Educar, educar, educar sin parar. De manera que las próximas generaciones tengan realmente conciencia democrática, conciencia ciudadana, sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Porque no todo el mundo tiene que estar en primera línea. Pero cada persona desde su espacio puede aplicar las transformaciones que considere que son buenas para lo que les rodea y para la sociedad dominicana. Entonces, así es como se va transformando un país. O sea, las cosas no se transforman de que, bueno, ya hoy no es así, mañana va a ser de otra forma. Eso es irreal. Totalmente de acuerdo, así es. Aquí tengo una pregunta, vamos a ver. Bueno, Cultura Cómic de vuelta pregunta, si se creara una nueva adaptación, película, serie, cómic o novela sobre la vida de alguno de los héroes de abril de 1965, ¿cuál cree sería el dominicano cuya historia necesita ser contada, asumiendo la ausencia de materiales de consumo masivo sobre dicha personalidad? Esa es una pregunta muy difícil, porque me están pidiendo hablar de una persona cuando había muchas personas que merecen que su historia sea contada. Entonces, definitivamente, habría que clasificar entre los militares, constitucionalistas, los civiles, los militantes de partidos, y escoger uno de cada rama, porque es que si no, o sea, una sola persona, eso es muy difícil, eso es una pregunta muy difícil. Pero yo podría decir que definitivamente, bueno, se ha contado bastante la historia de Francis Camaño, pero definitivamente hay que conocer más sobre Fernández Domínguez, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Habría que conocer más sobre personajes como Juan Miguel Román. Habría que conocer más personajes como, por ejemplo, Jacques Viau. Jacques Viau, poeta haitiano, que murió en forma terrible, pero que tiene una historia
de lucha y de resistencia que inicia en Haití contra la dictadura de Duvalier y termina aquí en la guerra del 65. Entonces, ese es un personaje, por ejemplo, que sería interesante abordar, sobre todo en un país donde todavía nos dejamos manipular dentro de un discurso nacionalista, ultranacionalista histérico, donde metemos a todos en el mismo saco, y la migración haitiana y todo ese asunto, ¿verdad? Y uno no puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, ese es un personaje que sería interesante porque es un haitiano que se convirtió en dominicano, tan dominicano que derramó su sangre por el país, pero que, o sea, que trascendió las fronteras y las nacionalidades, Jack Vio. Perdón que le interrumpa, usted dijo Rafael Fernández Domínguez, Jack Vio, ¿y qué otro personaje? Y perdón la Juan Miguel Román. Gracias. Del 14 de junio. Y hay muchos otros, hay muchos personajes, hay mucha gente que hay que sacar del olvido. Lo que pasa es que eran tantos, fueron tantos. Nosotros todavía no tenemos un conteo de cuánta gente se murió en la Guerra de Abril. Ustedes no creen, y por eso es que nosotros abogamos por una primera comisión de la verdad de la dictadura. Todavía no y existe un luego conteo otras. de cuánta gente murió en la Guerra de Abril. No se sabe. Entonces, ¿ustedes no creen que el pueblo dominicano se merece saber cuánta gente se murió durante la Guerra de Abril? Aunque haya pasado hace 55 años. Y tú dices, bueno, pero ¿y qué? ¿Para qué sirve eso ahora? Porque eso no me compra comida. Bueno, pero por Dios, así es como se construye una nación sobre los valores y los sacrificios. Entonces, bueno, creo que más o menos ahí le di 3 ejemplos de personajes que pueden profundizar. Así Para el es. que quiera hacer la película, la serie, el cómic o la novela. Eso está interesante. Es interesante, el cómic sobre todo. Sí, Cultura Comic fue, si no me equivoco, quienes hicieron el cómic de Tina Bazooka. Perdón la interrupción en eso. Nosotros somos intermediarios. Quienes hicieron ese cómic fueron la gente de Alpha Eve con el autor Darwin Núñez. Es correcto. Pero sí. Sí, es un excelente. buen proyecto. Ojalá y escojan otros personajes. Sí, así es. Tenemos otra intervención, te doy paso, puedes tomar la palabra. Ok, gracias. Buenas tardes, señora Luisa, y gracias, Escuela Política, a la joven. Yo tenía un comentario. Es cierto que usted mencionó sobre el contexto histórico de la época y eso hay que tomarlo muy en cuenta al momento que nosotros hablamos de los hechos históricos porque no lo podemos ver de manera aislada. Es cierto que en esa época se daba un contexto en el mundo sobre la Guerra Fría y el mundo básicamente estaba dividido en dos, en lo que era el comunismo representado por la Unión Soviética y Cuba y el capitalismo representado por los Estados Unidos. Entonces, en esa época, los que intervinieron en República Dominicana fueron los americanos, que representaban por un lado lo que era el capitalismo. Y me llamó mucho la atención, o sea, quería preguntarle, antes déjeme terminar mi comentario, pero quería preguntarle quién solicitó esa intervención, porque de hecho yo tengo entendido que Estados Unidos no se mueve por ninguna solicitud de otra persona más que la propia. Es decir, o sea, ellos iban a intervenir, se lo dijera X persona o no se lo dijera. También tengo entendido que Camaño se formó en Cuba militarmente y de hecho que parte de su exilio fue allí. Y tengo entendido también que, bueno, de acuerdo a lo que he investigado, que el movimiento 14 de junio tenía una ideología comunista y antiimperialista, de acuerdo a lo que dice fuentes que yo he leído. Entonces me gustaría saber, porque por ese lado yo veo que lo mejor para la República Dominicana en términos de democracia, como usted menciona, era precisamente que esas personas
no tomaran el poder en ese momento, porque el comunismo lo que hace menos es, lo que más hace, perdón, es privar las libertades de las personas. Entonces, por ese lado, yo creo que al final lo que se previno fue un mal que se venía a venir. Entonces, también he leído de algunos autores que en los cuarteles militares se estaba dando lo que se conocía como una gesta con el... que estaban poniendo carteles que decían viva Fidel, patria o muerte venceremos y todo ese tipo de cosas. Entonces se estaba dando esta insurgencia, esta sublevación que podía terminar en algo tipo la Revolución Cubana. Entonces me gustaría saber más o menos qué usted opina sobre eso. Déjame. Una cosa, de una vez, antes de que le responda, tenemos luego de esos pocos minutos, ya vamos a ir casi terminando, nos quedan como unos 15 minutos y tenemos algunas preguntas pendientes para que los que vayan a intervenir también lo hagan brevemente. Gracias. Ok, mira, mi respuesta va a iniciar con una anécdota mía. Nosotros nos dirigíamos, yo era adolescente, tendría 16, 17 años, no recuerdo exactamente, a un concierto en La Romana, si no me equivoco, creo que era Joan Jett y The Blackheart, un concierto en Alto de Chabón. Y en el peaje tuvimos un accidente, nos chocaron por atrás un señor que venía bebido. Y de ahí íbamos con la mamá de una de las compañeras. Fuimos al destacamento de policía que hay ahí en la autopista Las Américas. Entonces, cuando entramos al destacamento, que era un tugurio asqueroso, lo primero que yo vi fue un letrero que decía, el comunista es tu enemigo, mátalo. Entonces, una vez dicho eso, vamos a pasar a un montón de preguntas que tú hiciste. Quien pide la intervención, quien firma la solicitud de intervención es Benoit. Es uno que ponen a eso. Sí, Estados Unidos tenía decidido intervenir naturalmente, pero fue una excusa tonta porque los comunistas no tenían el control de la revolución, por un lado. Por otro lado, la agrupación política 14 de junio. El movimiento revolucionario 14 de junio en clandestinidad, cuando fue fundado por Manolo Tavares, Minerva Mirabal y un grupo más, durante el antitrujillismo, no era un movimiento de ideología comunista. Sí se entendía liberal y que tenía un peso hacia la izquierda, pero no estaba definido. Una vez caída la dictadura, que se conforma como agrupación política 14 de junio, ahí viene una lucha interna dentro del 14 de junio entre los que ellos se llamaron consecuentes, inconsecuentes, que ellos tenían unos nombres y una lucha acérrima interna entre aquellos que querían que el 14 de junio continuara siendo un partido de pequeño burgués y otros que querían que el 14 de junio se convirtiera en un partido de izquierda. El 14 de junio, con Manolo a la cabeza, sí tenía una línea hacia la izquierda, pero no era una línea claramente comunista. Eso se fue perfilando con el tiempo. Luego del asesinato de Manolo, el 14 de junio pues se fue desmembrando y vinieron grupos que eran de más extrema izquierda, más de centro izquierda, o sea, no se puede definir al 14 de junio como un partido comunista, porque no lo era. Sí era de izquierda, pero dentro de la izquierda está el socialismo, o sea, la izquierda democrática, la izquierda revolucionaria. Entonces, el 14 de junio se fue perfilando y ya en sus finales sí habían grupos de extrema izquierda y bueno, pasaron muchas cosas dentro del 14 de junio. Eso por un lado. Por otro lado,
Las dictaduras son todas malas, las de derecha y las de izquierda, no importa, las que sean. Son malas porque conculcan un derecho fundamental del ser humano, que es la libertad. Ahora bien, eso de ninguna manera justifica la intervención de una fuerza extranjera dentro del país, porque el derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene que estar por encima de todo eso. Si un pueblo decide por sí mismo que quiere tomar un camino o el otro, eso es algo que hay que respetarlo. Entonces, si nosotros teníamos posibilidad de terminar como otra Cuba, yo no lo creo, pero bueno, pero si el pueblo dominicano hubiese decidido eso, ese es el derecho de autodeterminación del pueblo dominicano, esa es su independencia como pueblo, y tiene derecho a elegir eso o elegir otra cosa, a equivocarse, a rectificar, y eso es lo que se llama el proceso de desarrollo y de crecimiento de un pueblo. Creo que en rasgos generales respondí a todas tus inquietudes. De ninguna manera uno puede justificar o aceptar a aquel que se siente nacional de un país la invasión de tu suelo por un ejército extranjero. Eso es lo único que no. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, pero yo diría que, o sea, por el hecho de que los Estados Unidos como quiera iban a intervenir en República Dominicana, o sea, ya lo que decidiera cualquier otra persona no iba a tener ninguna relevancia. O sea, y al final quien intervino fueron los Estados Unidos. Y diría, o sea, y pensaría yo, se lo estoy diciendo como poniéndome en el lugar de una persona que estuviera viviendo en esa época y que fuera de una visión de derecha, por lo menos, o que no quisiera y que esté asustada, por ejemplo, que ve unos carteles que dicen viva Fidel o patria o muerte venceremos, o sea, tiene miedo de que sea otra Cuba, ellos dirían, bueno, pues que vengan, o sea, vengan los americanos porque yo no quiero que mi país sea otra Cuba. O sea, al final yo creo como que ambas partes defendieron lo que para ellos era la democracia. Entonces, como que tildar una parte, no estoy diciendo que usted lo esté haciendo, pero hay personas que lo hacen, tildar a una parte de los malos de la película y otros los buenos, estaría para mí mal, de los dominicanos. Es que desde gracias que hay una intervención de otro país, yo no le puedo llamar defensa a la democracia, porque primero, o sea, si alguien tiene que resolver el problema de su casa es la gente que vive ahí. O sea, ya eso es una posición, para mí, estoy hablando también como lo que yo considero. Pero yo digo, poniendo en una guerra, los americanos como quiera iban a venir, eso es lo que pero no, sí, eso no importa, porque ese no es el punto. Había una intención y o sea, ellos estaban a favor de que vinieran. Entonces, aunque ellos... En una guerra, todo el mundo pierde. Ok, eso es lo primero. Exactamente. Pero sí siempre hay buenos y malos en actuaciones individuales y en actuaciones colectivas. Aquel que inicia el bombardeo o permite o ejecuta un bombardeo indiscriminado a la población civil no se puede juzgar como bueno. No. Pero, por ejemplo, usted dice ahí en ese momento que fue Estados Unidos que ordenó el bombardeo. No, aquí. Ajá. Los militares golpistas del CEFA bombardearon la ciudad y bombardearon a los civiles. Pero yo tengo entendido que los tanques del CEFA... Y después los americanos también. Pero un tanque de esas, de las bombas que tenía el tanque, eso destruirían el puente y las zonas aledañas, y el puente todavía está ahí. Entonces, luego de esta intervención tengo que pasar a otras preguntas que tengo pendientes. Sí. Vamos a ir terminando. Disculpa. Sí, pero no es nada más los tanques. La aviación bombardeó a la población civil. La aviación desde San Isidro bombardeó a la población. De ahí viene la historia de la gente que colocaba espejos en el techo para confundir a los pilotos. Y también está un testimonio muy determinante de una madre que va a la radio y le pide a su hijo piloto que no
bombardee al pueblo dominicano. Entonces, sí se bombardeó y eso no tiene justificación. En una guerra todo el mundo pierde. Todos ambos bandos cometieron errores e hicieron cosas que no debieron hacerse dentro de una guerra. La pérdida de vida es lo más lamentable de todo el asunto. O sea, no podemos simplificar a una intervención de los Estados Unidos y que ellos iban a venir como quiera. No se trata de eso, se trata de que un pueblo soberano, de elegir yo no le el estoy buen camino o el mal camino, equivocarse. ¿Tú crees que Trujillo se mantuvo 31 años en el poder sin una parte del pueblo que lo apoyara? No, pero eso no importa. Eso no importa. Uno tiene que, lo más preciado es la vida. Entonces uno tiene que reconocer que se cometieron muchos errores y no, la intervención fue negativa en todos los sentidos. De todas formas fue negativa, nos dejó una dictadura. O sea, ellos vinieron a impedir la dictadura comunista y dejaron una dictadura de derecha, porque los 12 años fueron una dictadura donde hay 11.000 víctimas directas de la dictadura, entre ellos 3.000 asesinados, cerca de 1.800 personas asesinadas por razones políticas. Entonces, nos libraron de una dictadura para dejarnos otra. O sea, así no. Así no se vale. Otra de las preguntas que tenemos aquí pendiente la realiza María del Carmen García, que está aquí también. Dice, ya que mencionó la participación de un poeta haitiano, ¿podría abordar un poco sobre la participación de inmigrantes en territorio dominicano en la Guerra de Abril? Gracias. Mira, había un comando, o el comando de los haitianos, que trabajaba mucho en la transformación de las armas, que era muy bueno. El que lo encabezaba, ay Dios mío, Batiste, apellido Batiste, luego lo asesinó Duvalier en Haití. Venía de la resistencia anti-Duvalier, ese comando. Pero independientemente de ese comando, había haitianos en el comando B3, que era el que estaba ahí en lo que se llama el barrio de la Cucaracha. Ahí estaba Jacques Biot, Leonel Vieux, eran haitianos que habían venido refugiados de la dictadura de Duvalier, que se habían integrado a las filas del 14 de junio y funcionaban junto con los dominicanos, no en el comando de los haitianos. Lamentablemente, no se ha profundizado en la investigación sobre el comando haitiano en República Dominicana. Había un embajador haitiano, Guy Alexandre, que estaba haciendo una investigación sobre eso, pero murió y con él murió su investigación. Ojalá y que otro investigador haitiano se interese, o algún investigador dominicano, en profundizar sobre la participación de los haitianos en la guerra, pero no eran ellos nada más. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Ilio Capocci, el italiano, que muere en la toma del Palacio Nacional, que es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y luego está el entrenador francés de los hombres rana. Ay Dios, se me escapa el nombre ahora. O sea que había más extranjeros, no era nada más, pero organizado como tal estaba el comando haitiano. Perdón, señora de Peña, ¿puede repetir el nombre del embajador haitiano que murió, que estaba haciendo la investigación? Guy Alexandre. Guy se escribe. Muchas gracias. Alexandre. Y sería interesante saber, porque toda esa gente, el comando haitiano, eran organizados, eran militantes, o sea, no es el haitiano que viene a Picapiedra, ¿eh? Era un haitiano político que venía exiliado político de la dictadura de Duvalier. O sea, venía de una dictadura, de enfrentar una dictadura. Entonces eran personas con formación política, con formación militar, etc. Algo que se me pasó, que alguien dijo que Camaño se formó en Cuba. No, Camaño no se formó en Cuba. Camaño era un militar de la Guardia Trujillista.
Y eso era lo que era cuando toma el mando en la Guerra de Abril. Luego de eso, que lo mandan al exilio durante la dictadura de Balaguer, él de ahí se va para Cuba a entrenarse para regresar a derrocar la dictadura de Balaguer. Pero no es que él, a entrenar un grupo, pero no fue que él se formó en Cuba, ni mucho menos, no, todo lo contrario. Si muchas de las reservas de una parte de los antitrujillistas con los constitucionalistas era que los militares estaban dirigidos por un militar trujillista. Sigamos con las preguntas para que nos dé tiempo. Piden también recomendación de escritores o libros sobre el tema. Mira, sobre la Guerra de Abril, lo que hay son muchos libros de testimonio. Ahora, hay un sitio web que se llama Memoria de Abril, que lo preparó una colega de nosotros, Cira Tavera, bueno, hija de Fafa Tavera, donde ahí ella hace una recopilación importante de todo lo que existe, memoriadeabril.com. Luego está la página web del Museo de la Resistencia, donde puede encontrar también cosas. Pero ahí en memoriadeabril.com está la mayor recopilación sobre documentos, fotografías e información sobre la guerra. Libros, hay muchos libros, pero en su gran mayoría son testimonios, y cuando yo digo eso no es para descalificarlos, sino que no son libros producto de una investigación histórica, y entonces son parciales, o sea, porque solo cuentan desde un punto de vista, desde el testimonio de una persona o dos personas, y entonces tendrías que leértelos todos, y aún así no tendrías una visión integral y general de lo que fue la guerra. Por eso es mejor que investiguen ahí en ese sitio que yo te digo, y literatura hay muchísima. Literatura hay muchísima. Otra, nos quedan dos preguntas. Una es sobre de Camaño, que decía que cómo fue que se nos inculcó que Camaño es un héroe nacional. No, yo no creo que, mira, la gente no es héroe y deja de ser héroe porque el otro te lo inculque. El que es héroe es reconocido como héroe por el pueblo. El pueblo dominicano, que lo reconoció como héroe de la década de los 60 y los 70, lo reconoció como héroe por el papel que él tuvo en la defensa de la soberanía nacional. Y eso, al igual que Inver Barrera, no se le puede quitar. Así como uno no puede quitarle el héroe nacional a Inver Barrera por haber ajusticiado a Trujillo, tampoco puede quitarle al coronel de Abril su heroicidad por defender la soberanía nacional, como dominicano, como nacionalista. Eso no quiere decir que sean personajes impolutos. Miren, señores, el daño más grande que se nos ha hecho a los dominicanos como tal es el Cristo de la Libertad. Y es esa visión conservadora de los héroes que empezó con esa transformación de Juan Pablo Duarte, que es casi el Espíritu Santo que descendió en la tierra. Y eran hombres con defectos y virtudes que en un momento dado eligieron caminos que los levantaron como héroes por encima de las demás personas. Ahí, para poner otro ejemplo, tenemos un Simón Bolívar terrible, pero nadie puede decir que Simón Bolívar no es un héroe de América. Entonces, los grandes hombres tienen diversas facetas y cometen errores. Entonces, uno no puede juzgar a una persona por un hecho u otro, sino por el conjunto de cosas que hizo y el aporte que hizo. Entonces sí, Camaño es un héroe, y eso no quiere decir que sea tu personaje favorito o mi personaje favorito, no. Y que eso no quiere decir que no haya cometido errores. Esa imagen de que los héroes son impolutos y que no se han equivocado nunca es falsa. Y eso lo hacen
para que los dominicanos creamos y que no es posible tener posiciones dignas, porque las posiciones dignas, heroicas, nos llevan a la muerte. Entonces mejor tú ser parte del ganado y seguir con vida y llevar una vida tranquila. Y no es así. O sea, los referentes éticos, los referentes morales, los referentes de héroes, no quiere decir que son personas que no han cometido errores. No es así. Son personas que en un momento dado, y nosotros, cada uno de nosotros, en momentos dados de nuestra vida, tenemos que tomar decisiones. Entonces, esas decisiones nos elevan por encima de la generalidad o no. Eso es lo que pasa. Muy buena explicación. Realmente nos aterriza a esa visión de héroe. Es como usted dice totalmente, como que también queremos santificar demasiado a los luchadores. Bueno, pues la pregunta para terminar también, y darle las gracias por todo lo que ha compartido con nosotros, ha sido sumamente valioso y mucha información también que se siente bastante imparcial, dando diferentes perspectivas, y eso a veces es lo que nos falta también conocer de la historia. Queríamos hablar sobre cómo se ve entonces ahora en el tiempo lo que fue la intervención norteamericana, para cerrar esa parte ahí, una vez que fue desclasificados los documentos del Estado. Alguien preguntaba en Instagram si suena descabellado solicitarle a la OEA una disculpa pública más de lo que ya han pedido en un momento de la historia. Ya la OEA se disculpó. Sí, pero él entendía que debería ser mejor instrumentado, porque dice, pidió disculpas en el 2015 por haber permitido y validado la inversión disfrazada de una denominada Fuerza Interamericana de la Paz, pero que sería descabellado solicitar a Estados Unidos una disculpa pública en ese mismo tenor, ya a los Estados Unidos. Partiendo del hecho de que la invasión estuvo compuesta por 98% de marines de este país. No, estamos dentro del contexto de una guerra fría, o sea, uno no puede pedir cosas que no son reales ni son posibles. Y una disculpa no cambia la realidad ni cambia los hechos, o sea, una disculpa es más que para el ego, pero realmente el que la OEA reconociera que cometió un error, a mí me parece que es más que suficiente, y el que nosotros sepamos que se cometió una injusticia con el pueblo dominicano, también es más que suficiente. Lo importante es aprender de eso para que no se repita. Lo importante es enseñar a la gente para que eso no se repita, porque al final nosotros lo que aspiramos es a vivir en paz, a vivir bien, a que se nos reconozcan nuestros derechos. Esa debe ser la aspiración de cada pueblo. Entonces, el pasado no lo cambia nadie, solo sirve para aprender de él. El lema en el Museo de la Resistencia es rescatar el pasado para aplicarlo en el presente, en la construcción de un mejor futuro. El pasado no lo puede cambiar nadie, pero el futuro lo podemos definir hoy en el presente, con el aprendizaje del pasado. Entonces, ya 55 años después, ¿cómo ver a la Guerra de Abril? Es el episodio patriótico más importante del pueblo dominicano, aunque no es el episodio más importante de la nación, porque no cambió el curso de la historia, no lo cambió, lamentablemente, pero sí dejó enseñanzas y sí dejó reivindicaciones que nosotros tenemos que reconocer hoy en día. Y más que nada, se entendió a las fuerzas retrógradas y reaccionarias que los pueblos tienen un límite y que el pueblo dominicano hace honor a esa frase de nuestro himno nacional, ¿no? Que si fueren 1000 veces esclavos, otras tantas ser libres sabrá. Entonces, eso le quedó claro a la gente y costó muchísima sangre, y ojalá que nunca se repita, que nunca se repita. Los muertos no vuelven a la vida. Y todas esas vidas truncadas son una pérdida para el país. Ojalá que eso nunca se repita, pero que nos sirva de ejemplo
y que nos enseñe para que no se repita. Así es. Muchas gracias, señora Luisa. De verdad que me siento también muy orgullosa del trabajo que viene realizando el museo, todo el equipo, con usted también a la cabeza, que nos permita replantearnos qué tratamiento le damos a todo el tema de la historia, el tema de la memoria, que nos permita también tener diálogos fuera de lo que se cuentan vamos a decir, o que se contaban en los libros más tradicionales. Esa última reflexión que usted hizo también me mueve mucho, de esa visión conservadora del blanco y el negro, y dejando de lado todo el tema de los contrastes y lo gris que puede tener cada cosa. Realmente le felicitamos desde parte del meeting por el trabajo que realizan y decirle de vuelta que gracias por sacar tiempo, gracias a la persona que nos ha acompañado. Este es un último momento por si quieren, no sé, externar un comentario final para darle concluida a este conversatorio. Un día como hoy, que fue llevada a cabo la revolución del 65 de abril, 24 de abril, hoy se cumplen 55 años y esto lo hacemos con la intención de rescatar justamente toda esa enseñanza, todas esas conquistas y volver, si tenemos que volver a encauzar muchas de las demandas y de las luchas que estamos en el día de hoy librando también para consolidar de alguna manera la democracia dominicana. Sí, siempre nosotros estamos a las órdenes, gracias por las felicitaciones, pero realmente nosotros somos un equipo, no soy yo. Nosotros lo que hacemos es pues tratar de aportar. Yo espero que podamos sobrevivir esta pandemia y que nos quedemos en casa realmente para ver si lo más pronto posible podemos iniciar el retorno a nuestra vida normal, podemos abrir el museo de nuevo. Nosotros estamos sí al día en nuestras redes y en la página web y siempre a las órdenes para responder cualquier pregunta, cualquier inquietud. Lo importante es difundir la información y nada, siempre estamos a las órdenes en cualquier otro momento. A mí me ha venido fantástico porque yo estaba casi tirando piedra con esta cuarentena. No, yo estoy casi tirando piedra. Yo tengo perros y los perros me tienen loca porque entonces no pueden salir. Entonces, bueno, yo me imagino que yo no soy la única, pero tengo que decirlo porque estoy desesperada. Claro. Entonces, yo espero que sobrevivamos esta pandemia bien, que los muertos sean mínimos y que nos cuidemos y que podamos retomar la vida normal. Así es. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Alguna otra persona quiere hacer un comentario último a la señora Luisa o para cerrar ya? Sí, perdone estos últimos segundos que quiero dejar un comentario para Sí. felicitar en gran manera los trabajos que están haciendo ustedes. Dígase el meeting y, bueno, el Museo de la Resistencia. Y nada, exhortarle y proponerle si en algún momento quisieran hablar de democracia, las raíces desde Grecia y todo lo concerniente a todos esos temas de democracia y la de nosotros principalmente, que sé que tiene muchas raíces francesas, pero ahí me puedo considerar un recién nacido, no sé mucho de eso. Gracias. Gracias a ti, Darío. Te diría que nos escribas por mensaje privado en Instagram y ahí seguimos hablando cualquier cosa. Pues nada, que tengan un feliz resto del día y nada, sigamos en conversación. Estamos en el meeting y también está el Museo de la Resistencia en Instagram. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Chao. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por todo. A ustedes. Y ahora, ¿cómo esto se cierra? Bueno, aquí no entiendo. Salir de la red.